Hola mis hermanos, muy buenas noches. Bueno, gracias a Dios y gracias a sus oraciones ya estamos un poquito mejor, recuperándonos. Y bueno, y sobre todo tenemos que recuperarnos porque el domingo estaremos predicando en otro lugar. Pero gracias a Dios, mire, ya es viernes, nos permite estar disfrutando este fin de semana, nos permite, pues por su gracia, recuperarnos y seguir haciendo su voluntad. Esta noche vamos a meditar en un pasaje que es parte todavía del Sermón del Monte, ahí en el libro de en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo del 5 al 15, perdón. Aquí habla sobre Jesús y la oración. Pero déjeme decirle el título que nosotros le pusimos. Le pusimos, elimina los distractores al entrar en su presencia. Elimina los distractores al entrar en su presencia. Hay muchas cosas que nos distraen para poder estar en esa cámara de secreto, para poder orar, para poder centrarnos en el Padre, para poderle pedir bien, hermanos. Y es muy necesario que en verdad te tomes ese tiempo en secreto con nuestro Padre Celestial. Hay ocasiones que no sabemos cómo llegar, pero necesitamos, el mismo Espíritu Santo nos ayuda e intercede por nosotros con gemidos indecibles al conectarnos con el Padre, y gracias a Dios por el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayuda constantemente para conectarnos con el Padre. Por eso es importante que elimine los distractores al entrar en su presencia. A veces estamos tan atiborrados de tantas cosas en la semana, tantas afanes, ansiedades por la cuestión del mundo, pero necesitamos ese espacio, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, déjenme leer esta porción, permita que Dios enseñe a su corazón, a su vida, traiga ese alivio que usted necesita y sobre todo que entendamos que la oración es básica. Usted y yo tenemos que conectarnos con el Padre de una forma correcta. Aquí se conoce como la oración del Padre Nuestro y créanme que es tan rica, tan bendecida, porque nos conecta en la forma correcta que debemos de estar con nuestro Padre Celestial alineado. Dice el Señor, vamos a ver el versículo 5, por favor. Y cuando ores, fíjese, es interesante, los discípulos le piden a Jesús que los enseñe a orar como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Juan el Bautista era un hombre de oración y eso marcó mucho la vida de sus discípulos, también los discípulos de Jesús. Pero ahora los discípulos de Jesús, los 12, estaban pidiendo al Señor que los ayudara a orar, los enseñara a orar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y el Señor les da esta oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro, pero hermanos, que tiene unas implicaciones tan hermosas que si tú te das cuenta te pierdes de todo esto. Porque a veces empezamos mal la oración, siempre empezamos con pedir, y ya después ni damos acción de gracias al final, que esa es la parte importante, ni confesamos nuestros pecados, pero no la pasamos pidiendo y no es correcto. Escucha entonces cómo es esta porción de San Mateo capítulo 6, del 5, ¿sí? Versículo 5 al 15. Dice, y cuando ores, vea, el comparativo que pone aquí dice, el mandato también, no seas como los hipócritas, como los falsos. Sí, estaba hablando de los fariseos, los escribas, tan falsos que la gente veía el estándar de oración de ellos y se le hacía ridícula, inclusive porque oraban para ganar la gratificación de la gente, para sentirse súper espirituales, para que la gente hablara más bien de ellos que realmente agradecer a Dios o conectarse con Dios. Dice, y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas. Dice la razón, porque ellos aman, dice, el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, y mira el propósito, para ser vistos de los hombres. No se conectaban con Dios, querían realmente impresionar a la gente con su oración absurda, una oración llena, pues carnal completamente. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En esa parte, y que no conectaba con Dios. Les encantaba el espectáculo, les encantaba hacerse notar en las esquinas, en las sinagogas, muy espirituales, y también en las calles, en las esquinas de las calles, para ser vistos los hombres. Y Jesús les dice simplemente, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. ¿Ok? Ya Dios les va a dar su recompensa. Dice, y ahora, el 6, por favor. Mas tú, cuando ores, fíjese que es importante lo que Jesús dice aquí. Entra en tu aposento, es buscar un tiempo especial
es buscar un tiempo, en verdad, con el Señor, un espacio en el cual tú y yo estemos solos con Él, o tú y el Señor. Yo en mi espacio, tú en tu espacio, pero que estemos conectados con Él sin ninguna clase de distractores. Por eso dice aquí, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Te habla de un momento de intimidad, un momento, hermanos, en el cual tú y yo estamos con el Padre conectados a través del Hijo, y es un momento donde no hay distractores. No hay televisión, no hay radio, no hay música, no hay nada. Simplemente estás tú y el Padre. Y dice aquí, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto. ¿Sí? Y tu Padre que ve, dice, el que ve en lo secreto, te recompensará en público. No como los fariseos que pensaron que por esas oraciones iban a ser recompensados por Dios. No, en ningún sentido. Esa intimidad se da con Dios. Y es lo que Él pide. Que tú y yo oremos en ese momento secreto, en ese momento tan especial, hermanos. Y aquí te dice, lo que estás haciendo en lo secreto con el Padre, Él lo va a recompensar en público, y esa es una bendición grandísima. Y mire, lo que dice aquí, y orando, no uséis vanas, vacías repeticiones. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que era un fariseo, que fue al templo a orar, y también un publicano? ¿Y qué empezó a hacer el fariseo? A compararse con aquel que se sentía no merecedor, publicano. Señor, te doy gracias porque diezmo todas las semanas. Señor, doy esto, aquello. Gracias porque yo no soy como este perro, prácticamente estaba diciendo ese publicano. Yo no soy como este, y comparándose. De verdad, era una oración vacía, hermanos, sin sentido, que Dios no iba a escuchar, obviamente. Y simplemente el publicano, ese señor, se sentía indigno de entrar al templo, y desde afuera decía, Señor, sé propicio a mí, sé propicio. Estaba realmente compungido por lo que sabía que había en su corazón, y que necesitaba el perdón de Dios. Entonces, ¿quién fue justificado? Sabemos que fue el publicano, no aquel que se comparaba, no aquel que hacía varias repeticiones vacías, sin sentido, sin nada. Hermanos, por eso dice, y orando no se iban a repeticiones como los gentiles, ¿sí? Que piensan que por su palabrería serán oídos. Pensamos que conectar con Dios es usar una frase rimbombante, una frase que impacte. No, tampoco. Es algo sencillo delante de Dios, simplemente tú y Dios. Y más en lo secreto, déjame decirte algo. En lo secreto, hermanos, ahí estamos sin apariencia, ahí estamos desnudo delante de Dios, y ahí Dios nos conoce. Es como si uno dijera, a ver, mijito, aquí no andas con dobles caras, aquí no andas con hipocresías, aquí estamos tú y yo, a ver. Y ahí es donde te puedes, hermanos, de verdad, ante Dios, Dios te desarma. Pero tú también sale toda la luz. Ese momento secreto muy especial para Dios, que lo busques, y obviamente que no seas como este tipo de personas, ¿sí? Dice el 8, no os hagáis pues semejante a ellos, no busques un comparativo con ese tipo de personas, dice, porque vuestro Padre, fíjese interesante, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidas. Entonces, si las conoce, ¿por qué Dios quiere que le pida? Bueno, porque Él es parte de la voluntad de Dios, que nosotros oremos. Él quiere conocer nuestras peticiones. Lo que Él quiere decirnos con este pasaje, que no estés preocupado por las cosas que te faltan. Él las conoce. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Él es soberano. Él está al control de todo. Entonces, en este pasaje prácticamente nos está diciendo, sabe qué cosas tenéis necesidad. No ignora lo que pasa en tu vida. Jamás. Pero tienes que confiar en Él, que Él es soberano. Y al decir soberano es que Él tiene el control de toda su creación, y dentro de ellos estás tú también. Por eso es importante, ¿sí? Por eso dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Ahora viene el indicativo, ¿cómo debemos orar? Dice, vosotros pues oraréis así. En primer lugar, tiene que ver con adoración.
No tanto es pedir como pensamos, adorar, entrar en un momento de adoración donde exaltemos la grandeza, el nombre de Dios. ¿Quién es Dios en nuestras vidas, hermanos? Porque es muy dado. Mira, yo uso muchas ilustraciones, pero me gusta una ilustración que decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Buda y Jesucristo? O sea, una persona dice, no, pues muy grande, sí, pero explícamela. Bueno, sabemos que a Buda le vienen a ofrecer continuamente sus adoradores. Y a Jesucristo dice, lamentablemente nomás le venimos a pedir, en vez de adorarlo como lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice aquí, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos reconociendo quién es el Dios soberano que está sobre nosotros, que tiene el control, que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él reina sobre toda la creación. Ahí estamos reconociendo, estamos adorando, estamos exaltando el nombre de Dios, reconociendo la grandeza suprema de Dios. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo yo voy a santificar el nombre de Dios? A través de nuestra vida, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro testimonio. Yo santifico el nombre de Dios a través de mi vida, de mi testimonio. Y lo dice aquí, el 10, venga tu reino. Venga tu reino, ¿dónde? ¿Estableció en la tierra? No, ya lo estableció con los discípulos y en los corazones. Establece tu reino en mi corazón. Porque si el reino de Dios está establecido en tu corazón primeramente, vas a pedirlo enseguida, que dice, hágase tu voluntad. No como yo quiero, Señor. Hágase tu voluntad como tú la quieres. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como tú ordenas que se haga en el cielo, se haga también en la tierra. Tu voluntad siempre, Señor. Qué maravilloso es esto, hermanos. Siempre que venimos a orar al Padre, venimos siempre a pedirle cuando debe ser ese momento de adoración, aquí dice. Y todo está centrado. Me viene a mi mente la oración de Jabes. Si te das cuenta lo que él pidió, ¿sabes por qué Dios se lo concedió? Porque estaba conectado con glorificar el nombre de Dios, no tanto el nombre de Jabes. Y a veces nos equivocamos. Hay que pedir como Jabes, sí, pero ¿qué pidió? Glorificar en cada área de su vida a Cristo. Y Dios le concedió lo que pidió. Como en el cielo, así también en la tierra. Establece tu reino en mi vida, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Así como es en el cielo, se hace aquí también en la tierra. Versículo 11. Después ya vienen las necesidades que tenemos cotidianas. Mira, la primera de ellas. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y es interesante, hermanos, pero Dios ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Y tenemos que creerle. ¿Por qué? ¿Por qué prácticamente al último deja esto? Porque son las cosas que Él va a añadir. Son las cosas que Él se ha comprometido con nosotros en estar supliendo. Tu deber en cierta forma es creerle a Él y obedecer a Dios lo que Él dice. Porque al permanecer, al estar obedeciendo en Él, vienen esas bendiciones. Y luego viene la parte, hermanos, aquí, de lo que son las relaciones interpersonales que tenemos. ¿Por qué Dios quiere que perdonemos? ¿Por qué Dios quiere que soltemos? Porque Él quiere que estemos bien. Y te voy a decir por qué. Te lo voy a explicar ahorita. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como te pedimos perdón, también nosotros vamos a perdonar a aquellas personas que nos causaron algún daño, alguna situación. Tenemos que perdonarlas. ¿Por qué? Hermanos, porque tú eres el que te conviene vivir libre en Dios, pleno en ese aspecto. Y dice aquí, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí no es que el pasaje está diciendo que Jesucristo, que Dios nos mete en tentación, no. Está diciendo, Señor, no permitas que caigamos en tentación. Y aquí hay una razón importante por la cual pedimos esto. Porque tuyo es el reino y el poder, Él nos ayuda plenamente, y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Señor, no permitas que caigamos en el maligno, no permitas que hagamos caso al maligno, no permitas que hagamos caso a las cosas malas. Y luego dice, vea, vuelve a retomar el punto 12 con el 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdona también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y es algo muy importante, porque Dios pide que perdones. Mire, dice, mas si no perdonáis a las personas sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La pregunta que me he hecho durante años, bueno, si tú no perdonas, si el Padre no te perdona, ¿cómo estás? ¿Cómo estás delante de Él? ¿Cómo estás? Sin perdón, sin relación con Él, perdóname. Pero si no tienes esa relación con Dios, Dios no te ha perdonado tampoco, porque tú no perdonas. ¿Y sabe por qué Dios quiere que perdonemos? Porque nos quiere libres en Cristo, plenos en Él. Yo sé que hay situaciones muy difíciles con gente, pero por eso también están los límites, ¿no? Tú perdonas, no odias, simplemente pones límites. Lo siento, mi deber es perdonarte, pero pues no puedo estar con una persona tóxica, dañina, que constantemente está dañando, destruyendo la vida de una persona. No, estás obligado a perdonar, escúchame. No estar ahí lacerándote con alguien que realmente nunca va a cambiar en ese aspecto. Lo que Dios quiere es que tú estés libre y perdones. Pero es importante que entendamos esto, hermanos, y eliminemos los distractores al entrar en su presencia. Es muy importante siempre la oración, es muy importante tu adoración hacia Dios, es muy importante que sueltes, perdones, dejes a Dios, perdón, todo, y que Él se encargue de cualquier situación. Dios es bueno. Entonces quiero terminar esta parte, esta porción, orando al Señor, y este fin de semana que sea de mucha bendición. Siempre me puse a pensar esto, hermanos, si yo no perdono y Dios no me perdona, entonces ¿qué relación tengo con Él? Y recuerde que no todo el que me diga Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre es que perdones. La voluntad del Padre es que ames. La voluntad del Padre es que no te vengues. La voluntad del Padre es que vivas en santidad. Si no estás viviendo bajo estos lineamientos, perdóname, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Y si no estás haciendo la voluntad de Dios, por cuanto no lo estás tomando en cuenta, Dios te puede decir, ¿sabes qué? Pues ahí te dejo a tu criterio. Lo que dice Romanos, hermanos, de verdad. Romanos es muy claro en esa parte. Yo les preguntaba a la gente, a mis alumnos en San Martín, ¿tú crees que Dios pueda abandonar a un cristiano? No, pastor, porque Él dice sí, pero ponte a pensar que si yo como cristiano no estoy tomando en cuenta a Dios haciendo su voluntad, pues es una realidad lo que vemos ahí, hermanos, en Romanos. Y póngase a pensar eso, porque usted a veces, estoy convencido que mucha gente no medita en la palabra del Señor, hermanos, por eso está como está y no analiza, no piensa nada. Y mire, déjeme leer este pasaje que me puso a pensar mucho con mis alumnos y yo dije, pues no. Porque ¿cómo puedo decir que soy hijo de Dios si no estoy haciendo su voluntad, no estoy obedeciendo en ningún sentido? ¿Sí? Y mire lo que nos dice el pasaje. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿A poco nos aplicaría esto a un cristiano? Claro que sí. Porque hermanos, si un cristiano está viviendo fuera del orden de Dios, pues simplemente no está obedeciendo a Dios. Así de sencillo. No, pues ya soy cristiano, tengo salvación. Bueno, ¿dónde está la evidencia? La evidencia son los cambios. Acuérdese usted. Estamos viviendo tiempos difíciles y yo quiero que usted esté convencida de que es hija de Dios, hijo de Dios. Y si no está convencida, le invito a que se arrepienta de corazón, se entregue al Señor, porque hermanos, si el Señor viene, usted no va a estar en su presencia. Usted va a estar en la tribulación y gran tribulación. Ahí va a ser su segunda oportunidad tal vez de que usted en verdad reconozca a Jesucristo, se arrepienta de corazón, pero pase algo completamente terrible. Pero cuando usted ha nacido de nuevo, la vida que tiene en Dios, usted se va a ocupar en esa salvación tan grande, con temor y temblor, como dice Filipenses 2, 12 y 13. Y dice la razón el 13, porque Dios es el que produce en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, por la vida que hay en nosotros. Te invito a orar y te invito a reflexionar esta noche, realmente si eres hijo de Dios y estás haciendo su voluntad, porque si no lo estás haciendo, perdóname, tal vez Dios te ha abandonado, te ha dejado, porque no puedes estar en desobediencia. No puedes estarlo. Entiéndalo, por favor. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este día. Gracias, Dios, por este fin de semana. Gracias por ayudarme a recuperarme. Gracias, Dios, por las fuerzas que nos das. Gracias porque a veces es necesario, Señor, en cierta forma descansar, recuperarnos y que nos hables al corazón.
Gracias, Dios, por ser ese amor tan grande que nos ha mostrado a través de Jesucristo. Gracias porque nos permites también volver a nuestro primer amor cuando nos hemos enfriado. Gracias porque estás ahí para ayudarnos a entender, por contestar, y te doy gracias por contestar tantas oraciones que has hecho en nuestras vidas. Te pedimos mucha bendición, Señor, y protección para el viaje que vamos a hacer a Tasquillo a dar esas conferencias. Que tú nos guíes, tú nos guardes, tú sigas proveyendo para todo ese viaje, tú sigas proveyendo tu seguridad, tu protección, y sobre todo, gracias, Dios, en verdad, por ayudarnos, por bendecirnos, por al preparar los temas, darnos la capacidad de desarrollarlos, y sobre todo, que tú toques corazones, toques esos matrimonios que van, y sobre todo desafiarse a vivir en ti y a caminar en ti. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por las fuerzas que nos das y por todo lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, soy el pastor Robero de la iglesia Bíblica Amat. Un placer poder estar contigo. Dios te bendiga, hermanos, grandemente. Mañana vamos a estar, primeramente Dios, en San Martín, terminando nuestro módulo de consejería matrimonial, un módulo que se acaba de abrir y que ha sido de mucha bendición. Gracias a Dios, es un área que nos encanta. Gracias a Dios que es un área que con mi esposa pues la hemos fortalecido, y que Dios pues bendiga mucho la vida de mi esposa. Ha sido una mujer excelente, de verdad, hermanos, se lo digo con todo amor, respeto. Dios me mandó una excelente sierva de Dios, y una mujer que en cierta forma pues me ha ayudado a moldear muchas cosas. Que Dios la bendiga y bendiga a todas aquellas mujeres virtuosas que Dios les ha dado. Y marido, valore lo que tiene, valore, porque lo que Dios le ha dado es una mujer sumamente capacitada, y a veces nos sobrepasa, pero no estamos en competencia, estamos para cumplir los dos, los planes, proyectos de Dios. Que Dios te bendiga, excelente fin de semana, y disfruta. Yo estoy ahorita disfrutando ya su último día de clase con mis hermanos, con mis chaparros, y bueno, voy a disfrutar sus vacaciones también, y estar con mi primer ministerio, que es mi familia, disfrutar con ellos, porque ahí es donde tenemos que impactar sus corazones. Que Dios te bendiga, excelente noche, gracias.